Buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo que nos ven a través de las redes sociales. Es como siempre un gozo y un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. En esta noche continuamos con nuestra serie sobre la primera carta de Pablo a los Corintios y hemos avanzado ya hasta la mitad del capítulo 10. En esta ocasión nos vamos a enfocar desde el verso 14 hasta el primer versículo del capítulo 11 de Corintios. Hay que recordar que desde el capítulo 8 hasta la primera parte del capítulo 10, o sea, el verso 13, el apóstol había escrito a los hermanos corintios acerca de la libertad de los creyentes. Les había hablado de los principios que debían regir el uso de su libertad. Debía ser regida por el amor, especialmente el amor al creyente menos maduro. Y les había dicho también que en algunos casos era preferible sacrificar el uso de esa libertad o de los derechos en beneficio de la obra evangelística. No debemos olvidar que la versión en español traduce como libertad y como derecho la palabra griega exousia que el apóstol Pablo había usado. Después de ponerles el ejemplo de Israel en el desierto, o recordarles el ejemplo de cómo habían caído en pecado y después de advertirles que nadie está exento de caer, cuando les dice el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y les dice también que Dios siempre provee una vía de escape de la tentación. Ahora, en la segunda parte del capítulo, que es el que nos atañe esta noche, vamos a darnos cuenta que lo primero que Pablo les dice es: hagan uso de esa vía de escape. Pero se lo dice con otras palabras. Les dice: huyan de la idolatría. Así que si vamos al capítulo 10, verso 14, dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay.
Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Le ruego que me acompañe en una oración al Señor para dedicar este tiempo a Él. Padre mi Dios, te damos gracias porque tu palabra siempre llega en el momento indicado y siempre llena la necesidad de tu pueblo. En esta noche te pedimos, como siempre, que la luz del Espíritu Santo sea la que nos ilumine para poder comprender estas verdades. Que el llamado tuyo impacte nuestro corazón de tal manera, Señor, que nos volvamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Guíanos, Señor, en esta noche, en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Si notaron, lo primero que les dijo en ese pasaje o en esa porción del pasaje es: huyan de la idolatría. Y a eso me refería cuando dije que de cierto modo les estaba diciendo: hagan uso de la vía de escape que Dios nos da con respecto a la tentación. Aquí el autor, Pablo, usa un verbo griego que se parece mucho al verbo que usamos en español para decir huyan. Pablo usa el verbo fugo, que muy similar a fuga en español o fugarse. De ahí proviene la palabra. Fugarse es un sinónimo de escape o la fuga. En caso de que los corintios se preguntaran ¿cómo podemos huir de la idolatría?, Pablo les dice cómo. Y el tema de esta noche es precisamente eso: la libertad del creyente y la idolatría. Y la respuesta a la pregunta posible de cómo podemos huir de la idolatría, Pablo comienza diciéndoles, primero que todo, no participen de lo dedicado a los ídolos. Los versículos del 14 hasta el 22 aparentemente se refieren a las comidas en los templos paganos. Y hemos hablado anteriormente que en las festividades paganas se hacían banquetes, pero lo que comían era dedicado a los ídolos. Y Pablo, ante todo, nos hace saber a través de estos versos que somos partícipes del sacrificio de Cristo cuando comemos el pan y bebemos la copa. Esto me imagino en referencia a la celebración de la cena del Señor. Ahí estamos participando de su sacrificio. Y les dice sobre este asunto de lo dedicado a los ídolos: les hablo como sabios. Ustedes juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor, o la participación en la cena del Señor, es un recordatorio para el creyente no solamente del regreso de Cristo, sino también de que pertenecemos
a Cristo, somos propiedad de Él. Que el precio que Jesús pagó por nosotros fue tan grande que lo peor que podemos hacer es volver al pecado, volver al lugar de donde Cristo nos sacó. Y en el caso de los corintios, muchos de ellos, quizás la mayoría, como buenos griegos, habían sido sacados precisamente de la idolatría. Porque si usted recuerda, los griegos eran adoradores de una infinidad de dioses. Como dicen en este tiempo, cada quien le rezaba a su santo. Entonces, Pablo les hace ver, cuando tú comes el pan y bebes de la copa, tú estás recordando que eres propiedad del Señor, estás participando en su sacrificio, por lo tanto, no puedes participar en el sacrificio a dioses paganos. Importante, Pablo les hace ver el lado oculto de la idolatría. Y ese lado oculto es la adoración a los demonios. Satanás siempre ha tenido como objetivo el robarle a Dios la adoración. Y una manera en que Satanás lo logra es haciendo que el hombre adore ídolos o imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y por eso es que el segundo mandamiento de la ley de Moisés prohíbe precisamente la idolatría. No os haráis imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, no las servirás, no las adorarás, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Los corintios podrían haber dicho, porque esto Pablo lo había mencionado en otra porción anterior de la carta, si ya sabemos que los ídolos no son nada, ¿por qué debemos abstenernos de comer? Y Pablo responde a esa pregunta posible diciendo, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No importa la fuente de idolatría, no importa la religión donde hay ídolos, ya sea la religión hinduista, donde cualquier criatura es un dios, ya sea la religión católica, donde cualquier santo se adora o se reverencia o se sirve, no importa. Detrás de cada ídolo, dice Pablo, hay por lo menos un demonio. En cuanto a lo dedicado a los ídolos, o sea, lo que estaba disponible en el mercado, o en cuanto a las invitaciones a comer, los corintios sabían que mucho de lo que vendían en el mercado podría provenir de esos sacrificios paganos. Lo que sobraba en esos banquetes iba a parar al mercado. Por lo tanto, también podían ellos preguntarse, ¿cómo podremos o cómo sabremos qué comer sin participar en la idolatría? Porque todos tenían que ir al mercado a buscar sus alimentos. Y Pablo le responde diciendo, eviten la idolatría comprando o comiendo sin preguntar. Y primero que todo,
Pablo se refiere a lo que venden en la tienda. Les dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque todo lo que hay en este mundo es del Señor. Entonces, en el mercado, en el agora griego, había muchas carnicerías y mucha de la carne era dedicada a los ídolos. Y los corintios probablemente tenían el temor de comprar algo que había sido dedicado a los ídolos. Pero Pablo les dice: no te preocupes por ese. Compra sin preguntar. Compra sin preguntar. Y en cuanto a la otra posibilidad, ¿y qué si un incrédulo me invita a comer a su casa? ¿Cómo voy a saber si puedo comer o no puedo comer? Y Pablo les dice: si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, pero sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea que tanto en la compra en el mercado como en las invitaciones que podían haber recibido, había un elemento clave: la conciencia. Nuestra conciencia es clave en estos 3 versículos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla por medio del Espíritu Santo a través de la conciencia. Si la conciencia no nos condena, podemos comer sin temor de ofender a Dios con lo que vamos a comer. Pero por el otro lado, si la conciencia nos condena, seguramente es que el Espíritu Santo nos está diciendo de alguna manera: no lo hagas. Y esto se aplica no solamente a la comida, sino que a cualquier situación de la vida. Si esa vocecita que llamamos a la conciencia nos dice: no lo hagas, seguramente eso va a ofender a Dios. Y si la conciencia les decía: no lo hagas, y ellos lo hacían, hacerlo era pecar contra Dios. Pero aún, si nuestra conciencia no nos condena, huimos de la idolatría, evitando comer si eso daña la conciencia de otro. Hasta este momento Pablo había hecho ver que el otro era importante, especialmente con fines evangelísticos, que no hiciéramos tropezar a otros. Pero en el verso 28 y 29 les dice: pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. Y de nuevo, porque todo lo que hay en la tierra es del Señor. Y cuando hablo de conciencia, dice Pablo, quiero decir no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Entonces, participar a sabiendas de lo sacrificado a los ídolos resultaría en fomentar o apoyar la idolatría de aquel que ofrece el sacrificio. Si ese amigo incrédulo los invitara a comer y le dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, y tú participas de él, tú estás apoyando o fomentando su idolatría. El participar viene a ser una manera de apoyar la acción de esa persona. Pero cuando Pablo les manda huir de la idolatría, está hablando de abstenerse de participar de lo dedicado a los ídolos. Y por medio de una pregunta,
el apóstol les exhorta a no provocar al Señor. No provoquen a celos al Señor. Y lo dice en el verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y aquí hay algo importante que debemos de recordar constantemente. Dios es celoso de aquellos que le pertenecen a Él. Tanto en el segundo mandamiento como en su repetición, el Señor hace énfasis en su celo por el pueblo. Cuando dice en el verso 5 de Éxodo 20 que no debían adorar a los ídolos, a las imágenes, les dice: no los adorarás ni los servirás. Y les dice por qué. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y cuando repite ese mandamiento en 14 capítulos más adelante, les dice de nuevo: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Ahora, Pablo ha dicho: ¿vamos a provocar a celos a Dios? Y la pregunta sería: ¿cómo provocamos a celos a Dios? Y aquí podríamos decir que una de las maneras de provocar a celos a Dios es queriendo agradar a Dios y al diablo. En el verso 21 les dice: ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Diciendo en otras palabras, no puedes agradar a los dos al mismo tiempo. ¿Y de qué manera estarían provocando a Dios? Con sus acciones. Quizás te lo pueda explicar con un ejemplo. Si una mujer casada también sale a comer con uno que no es su esposo, ya sea una vez o infinidad de veces, ¿cómo se sentirá el esposo sabiendo que su esposa anda comiendo con otro? Si tú eres un esposo normal, ¿te sentirías molesto? ¿Te sentirías indignado? Y obviamente te sentirías celoso. La iglesia. Y cuando digo la iglesia, me refiero a los creyentes, el cuerpo de Cristo. La iglesia está casada con el Señor. Y si está casada con el Señor, ¿qué hace comiendo con otro? Y esa es la situación de los corintios. Podrían estar en peligro de querer agradar a los demonios y querer agradar a Dios. O que sin darse cuenta, o dándose cuenta quizás peor, participaran de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por lo tanto, si queremos evitar provocar a celos a ese Dios celoso, que nos ama, nos cuida, nos protege, debemos asegurarnos que todo lo que hacemos sea para glorificarle a Él. Y Pablo dice precisamente eso. Cuando hablamos de glorificar a Dios en todo, de nuevo el ejemplo de la esposa. El interés de una esposa debe ser honrar a su esposo. El interés de la iglesia debe ser honrar y glorificar a Dios en todo lo que hace. Pablo les recuerda
esa misma verdad a los corintios. Les dice en el verso 31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí podemos hacer una aplicación muy práctica a la vida del creyente. El creyente debe examinar cada una de sus acciones preguntándose, ¿glorifica a Dios lo que estoy haciendo? ¿Glorifica a Dios lo que voy a hacer? ¿Le estoy glorificando con mi comida y con mi bebida? ¿O estoy participando de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios? Si nos aseguramos de estar buscando glorificar a Dios en todo, no tendremos que preocuparnos de qué si lo que estoy haciendo no. Cuando tu objetivo es glorificarle, no tienes por qué preocuparte. Pero Pablo les dice, hagan lo que beneficia a otros. En el verso 23 y 24 les dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y esta es la segunda vez que Pablo les hace ver que aunque algo sea de acuerdo a las leyes, o sea, lícito, no siempre es lo mejor. Lo había mencionado ya en el capítulo 6. En el verso 12 del capítulo 6 les había dicho de manera personal, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Cuando hablamos de provecho, de lícito, hablar de provecho es hablar de beneficio. Y aquí podemos concluir que no hay ningún beneficio, ni para los creyentes ni para los incrédulos, cuando un creyente es visto participando en la mesa de los ídolos. ¿Cómo verían a ese creyente? ¿Cuál sería el primer pensamiento de alguien que no sabe cuando ve al creyente comiendo de lo dedicado a los ídolos? Sería probablemente juzgarlo, condenarlo. Mira, este es creyente, pero allá está participando de la mesa de los demonios. Y lo mismo sucede cuando algunas de nuestras acciones pueden ser de tropiezo a otros. Por ejemplo, nadie puede decir con Biblia en mano que tomarse una copa de vino sea pecado. Nadie puede decirlo. Pero todos pueden decir que cuando esa copa de vino hace tropezar a otro, entonces sí es pecado. Y de eso está hablando Pablo acá. Ninguno sale beneficiado, ni el creyente ni el incrédulo, cuando el creyente participa de la mesa de los ídolos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de evitar ser de tropiezo a todos, no solamente a los incrédulos. Pablo en el verso 32 los junta a los tres grupos representados ahí en Corintio. Cuando dice, hermanos corintios, no sean motivo de tropiezo, ni a judíos,
ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Recuerde que en Corinto muchos de los convertidos eran judíos, que todavía traían en su espalda el peso de la ley. Habían griegos que todavía algunos, en la iglesia ya habían salido de la adoración de ídolos, y obviamente la iglesia ya conocía al Señor, ya no participaba de eso, pero Pablo está enfatizando: no seamos tropiezo a ninguno de ellos, ni al incrédulo, ni al creyente, ni al gentil, ni al judío. Al contrario, seamos de edificación. Pero si queremos ser de edificación a otros, porque él dijo: todo me es lícito, pero no todo edifica, debemos asegurarnos que nuestras acciones no sirvan de piedra de tropiezo. Hablando de beneficios, el mayor beneficio que un creyente puede buscar para alguien es su salvación. La salvación del alma de ese alguien. Pero si somos de tropiezo, ¿cómo podemos llevarle las buenas nuevas de salvación? Debemos de evitar ser tropiezo, pero al mismo tiempo debemos de buscar su salvación. Y cuando digo buscar su salvación, no es de que nosotros los vamos a salvar. Pero Pablo dice en el verso 33, a continuación de lo que dijo, que no hagas tropezar ni a la iglesia, ni a los judíos, ni a los griegos, dice: así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En los versos anteriores de nuestra sesión anterior, Pablo había dicho: me he hecho a los griegos como griego para ganar a los griegos. Me he hecho a estos de esto para ganar a esos. Pablo se había acomodado, había sacrificado su libertad con el objetivo de buscar la salvación de otros. Y de eso mismo está hablando acá. De sacrificar nuestros derechos o libertades con tal de que otros vengan al conocimiento de Cristo. Para Pablo, el bienestar de otros era más importante que su propio bienestar. Y el pasaje que hemos considerado esta noche concluye con una invitación del apóstol. Y la invitación a los corintios es de que imiten a Pablo, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, que le imiten en el sacrificio de sus derechos o libertades con el propósito de que otros sean salvos. Entonces, concluyo con este resumen. En los últimos 3 capítulos, 8, 9 y 10, y este versículo del 11, pero diríamos 8, 9 y 10, el apóstol ha respondido a este asunto de la libertad del creyente con respecto a la adoración, con respecto a las prácticas paganas, con respecto a las comidas paganas. Les dijo: hagamos uso de libertad o del derecho bajo estos principios del amor, de la madurez, del bienestar del otro. Creo que el apóstol ha respondido a cada una de las inquietudes que los corintios tenían acerca del uso de la libertad. En los siguientes capítulos, el apóstol va a tratar el asunto de la libertad en otras situaciones, especialmente situaciones que se daban en la iglesia. Pero eso nos atañe para nuestra próxima sesión. Y con eso concluimos nuestra
nuestro estudio de esta noche. Asegúrate que no por buscar tu propio beneficio seas de tropiezo a otro. Asegúrate que todo lo que hagas, hazlo pensando en llevar a otros a Jesucristo. En comida o en bebida, en cualquiera que lo hagas, hazlo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que pases buenas noches y nos vemos pronto.